estructura, el material que está viajando por la aorta. Esto es a partir de un caso, una muestra, un proceso en el cual se ha formado, se ha roto a partir de la formación de un trombo en algún lugar. Este fragmento que se ha soltado del trombo que se llama émbolo, está viajando a través de la aorta. Ese proceso de movimiento que tiene este material se llama embolia. ¿Qué es embolia? Es un proceso clínico patológico consecuente con la formación o con la aparición de un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Ya dijimos, una masa material intravascular sólida, principalmente la mayor frecuencia de los émbolos son sólidos, puede ser líquido, puede ser gaseoso, capaz de obstruir un vaso transportado por la sangre a un lugar distante de su origen. Tiene que ser intravascular. Entonces, un émbolo puede aparecer en la red arterial pulmonar, puede aparecer en la red arterial del circuito mayor, como se conoce, puede aparecer en las ramas intrahepáticas a partir de la aorta, por ejemplo, y a partir de ahí se convierten en embolia. Puede servir estos émbolos como propagación de un coágulo a partir de la formación de un trombo. Puede ser a partir de una neoplasia maligna que se suelta pequeños fragmentos del tejido tumoral, es un émbolo tumoral, o de un émbolo séptico, como ya vimos, y eso es para la propagación de infección. El 90% de estos émbolos son a partir de trombos. Esa es la mayoría. Las embolias, que es la consecuencia de la presencia de un émbolo, puede ser, ya dijimos, gaseoso, líquido, séptico o de otro material, por ejemplo, acá han puesto la grasa. La tromboembolia es una composición de ambos que a partir de un émbolo se va a formar un trombo. Esto demuestra, por ejemplo, los sitios donde puede estar. A partir de una arteriosclerosis, la formación de un trombo. A partir de un trombo que se localiza a nivel del corazón, se llama un trombo moral. A partir de una válvula cardíaca, hay una endocarditis y ahí forma un émbolo séptico. De la válvula mitral, de la válvula aórtica, de cualquiera de las válvulas del corazón. Los trombos murales, ustedes saben que se forma a nivel del corazón o de la aorta. Una arteriosclerosis de la aorta puede formarse un trombo y de ahí sacar casi un émbolo. A partir de un aneurisma, de igual manera, los trombos murales, de igual manera, hacerse en cualquier sitio donde hay lesión arteriosclerótica, que eso ya lo vamos a describir con mucho más detalle. Los tipos de embolismo, ya dijimos, el más frecuente es el tromboembolismo. O sea, un émbolo a partir de un trombo.
sitio ha querido viajar, pero el vaso sanguíneo se ha dividido en dos y este émbolo o esta embolia, que es una embolia, ha querido viajar por este lado y por este lado y ahí se ha quedado atrancado. Ya saben la definición de un émbolo, la cual está dentro de un vaso sanguíneo sin haberse fijado a ningún lado de la pared del vaso. La consecuencia de un émbolo es que se va a atracar, va a ocluir completamente la luz de un vaso y por cuestión retrógrada va a soltar cantidad de sangre después por presión hidrostática y todo. Este trombo, este es un émbolo que ha llegado a este sitio y se ha quedado atrapado, se ha quedado fijo, ha lesionado la pared y se ha convertido de lo que era un émbolo en un trombo porque ya está firmemente adherido a la pared. Las posibilidades ya dijimos cómo va a suceder: puede quedarse, puede resolverse, puede quedarse un pedazo, y todas esas posibilidades de lo que va a suceder en un trombo. Acá abajo lo que están viendo es simplemente las huellas de lo que hubo un trombo en un vaso sanguíneo. Que están viendo unas bridas, unas tiras metidas dentro de la luz. Eso demuestra que ahí hubo un trombo que ya se disolvió y lo único que ha quedado son estas tiras, que son como bridas. Este es un émbolo graso, este es tejido adiposo metido dentro de un vaso sanguíneo. ¿Cómo sucedió? Un proceso de fractura, una lesión traumática, ruptura del hueso largo, y ahí a partir de eso se rompió la vena y a partir de eso se metió la grasa a ese vaso sanguíneo. Esto es una arteria dañada, pero ustedes ven aquí una especie de cristales filamentosos metidos dentro de la luz de esta arteria. Eso se llama un émbolo de colesterol, una embolia de colesterol metido. Acá está una embolia grasa, pero igualmente podría ser. Si uno ve que entre el tejido adiposo hay células hematopoyéticas, uno fácilmente dice: esto es una embolia de médula ósea. Es muy fácil, en un hueso largo hay bastante médula ósea. Se fractura ese hueso y por continuidad, si se fracturó, si se rompió la vena, por ahí puede fácilmente ingresar. Aquí están viendo todo lo rojo, es un trombo firmemente adherido a la luz en una arteria dañada. ¿En qué consiste esta arteria dañada? En que esta zona está mucho más gruesa, aumentado de espesor en relación a lo normal que es esto. Y esto ya vamos a estudiar qué cosa es esto. Esto fue un émbolo séptico, llegó al pulmón, se adhirió firmemente a la pared de acá, de esta vena, y ha quedado atrapado acá, se ha fijado bien y se ha convertido en un trombo séptico, acá en Colonia Género. Pero a su vez, esto ha servido como un elemento extrínseco para la agregación plaquetaria y la formación de un coágulo. Se ha convertido también con cantidad de sangre acá, con un trombo junto con
suceder. Si aquí vemos que es largo, porque va a viajar en sentido de la luz, podemos decir de que esto es la cabeza, esto es el cuerpo y esto es la cola. Y también podemos inferir de ahí de que un émbolo es la fragmentación de la zona más frágil y más distal de un tronco. Y así se forma, y así somos. Por lo tanto, la mayoría de las embolias pulmonares, o sea, un 90%, si esto fuera pura embolia, puesto de coágulo sanguíneo, surgen de extremidades profundas, de las extremidades inferiores, o en las iliofemorales, o en los plexos venosos que hay en varios sitios del cuerpo. Y también el lado derecho del corazón, alrededor del sistema venoso o de la arteria pulmonar, pero las extremidades superiores son menos frecuentes, a menos que sea un embolo séptico a partir de una infección de una de las venas en las extremidades superiores. Tienen que acordarse de estos dos elementos. Estos son dos patologías que son bastante frecuentes, que tienen que estar muy atentos, porque la patología de los problemas de la coagulación va a surgir una serie de eventos. Este síndrome de trombocitopenia inducida por heparina se ve, es un trastorno grave, potencialmente mortal, y es por la formación de anticuerpos que reconocen complejos de heparina. Eso sucede muy frecuentemente. El otro es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, trastorno autoinmune también, porque hay uno más anticuerpos antifosfolipídicos. Puede producir trombosis tanto a nivel arterial o venosa, y generalmente está muy relacionado a la cuestión del embarazo, como complicación del embarazo. Puede haber abortos espontáneos, recurrentes, muerte fetal, inexplicable, parto prematuro. Cuando el ginecólogo no identifica cuál es la causa de muerte de un feto, hay que pensar en esto y hay que hacer el estudio de laboratorio y clínico, porque la paciente puede tener este problema. Bien. Este es el otro concepto que tienen que aprender, que es isquemia e infarto. Son dos cosas totalmente diferentes. Isquemia significa suministro inadecuado y o insuficiente de sangre a un tejido. E infarto es la necrosis coagulativa del tejido, por bloqueo completo de la luz del vaso arterial o venoso. Dos conceptos diferentes, pero que sigue uno a continuidad del otro. Puede que se quede solamente isquemia y no haya infarto, o puede que haya infarto y no isquemia. Pero están íntimamente relacionados, sí, pero no son lo mismo. Este es un pulmón, en la cual acá están viendo una zona oscura, que lo consideran que es un problema de infarto.
Hay muchas causas que condicionan la gravedad de un infarto. Que una persona tenga un infarto, que es una cosa grave. Si acaso infarto no solamente es en el corazón. Este es otro, el pulmón también, que esto es mucho más nítido. Acá por la posición anatómica no se ve la estructura o la forma del infarto, acá se ve mejor. Toda esta zona oscura es el infarto. Y tiene forma de triángulo, así se le llama. Tiene la forma de triángulo o de pirámide o de un cono, en la cual la base está en la superficie, acá está la pleura, y el vértice dentro del parénquima. Es así. A esto es un infarto rojo. Pero el infarto rojo generalmente está relacionado a un problema de bloqueo de la vena. Y un infarto gris o blanco está relacionado con un bloqueo de la arteria. Eso es en términos generales, pero tiene sus particularidades. Y todo depende del tipo de circulación del órgano. El pulmón tiene un tipo de circulación, que es la circulación en la cual viene a partir del corazón, ¿no es cierto? Del corazón derecho, llega la sangre hacia el pulmón y después sale para el corazón izquierdo. Es un tipo de entrada de sangre. Pero la otra entrada que tiene el pulmón son las arterias bronquiales y las venas bronquiales. O sea, tiene doble circulación. Eso les habrán enseñado en anatomía. Debe ser muy bien definido, bien encontrado. Por eso se ve esto rojo, porque ese es un trombo arterial. Este es un vaso en la cual la mitad está blanco y la otra mitad de color normal. Esto es un infarto arterial. No entró la sangre por el tipo de circulación que tiene el vaso. Otra cosa interesante de un infarto es la velocidad con que se produce la oclusión. Aquí la oclusión se ha producido bruscamente y por eso se ve todo este infarto. Si hubiera sido lentamente, hubiera tenido estas características, porque hubiera tenido la posibilidad este órgano de hacer de repente unas relaciones de las ramas arteriales de una con otra, o sea, hacer anastomosis, y de tal modo de que podría haber tenido una circulación también, de tal modo de que no se ha infartado todo esto. La otra posibilidad, acá abajo, acá es bastante sencillo. La zona del infarto es esta, así, sin sangre. Esto ya está consolidado, es antiguo, esta parte. Adyacente, pegado acá, es que debe haber sangre, hemorragia. Porque muchos vasos también han muerto, han desaparecido, justo en la relación, en la frontera entre el infarto y la zona normal. Aquí está con hemosiderina, que es la sangre ya antigua. Y este lado de acá es la zona esta de la fibrosis, donde ya no hay el tejido normal, ha sido reemplazado por tejido fibroso.
del cerebro. Se infartó una gran área de este hemisferio por bloqueo de la arteria cerebral media. Pero acá ven de dos colores. El más reciente es este. El más antiguo es este. Sangre. Al principio no se ve sangre, pero por la lesión y destrucción de las arterias y los vasos de esta zona también va a comenzar a hacerse sangrado. Después va a haber sangrado. La diferencia del tipo de necrosis en el cerebro no es lo mismo que la del vaso, que la del hígado, que la del riñón, en la cual esos son infartos de tipo coagulativo, en cambio este es el tipo licuefacto. La razón ya es por demás, ya conocen la razón. El pulmón, otra vez, aquí está, el infarto pulmonar, bien definido. Aquí abajo, este es un segmento del intestino. Ya lo han visto en una práctica en el laboratorio. No es rojo, acá se ve que es pálido en esta zona y hay que considerar lo que es un infarto blanco. Es intestino delgado y este es infarto rojo. Esto es arterial y esto es venoso. Se puede ver, por ejemplo, acá en este que es un infarto blanco, que todavía tiene consideraciones de sangre por la gran circulación que puede haber ahí. Ustedes saben el sistema de circulación del intestino. Además, la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, el asunto es ese. Hay órganos en la cual la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, hace que más rápidamente pueda el tejido ese hacerse necrótico o hacer un infarto, a diferencia de otros. Por eso un infarto cerebral por falta de oxígeno es mucho más rápido que un infarto miocárdico, porque demora todavía el tejido miocárdico en hacerse necrótico a comparación del cerebral. Evidentemente el contenido de oxígeno en la sangre y el sistema circulatorio es muy diferente. Un sistema circulatorio en el cual todo el sistema está bien, no hay problemas de bloqueo, no hay problemas de arteriosclerosis, o sea, de disminución, de alteración del sistema vascular, a comparación de lo que sí lo hubiera. Ese es otro problema que influye en la gravedad de un infarto. Es el hígado, hasta la zona del infarto. Debería ser arterial, sí, pero es rojo. ¿Por qué? Dijimos. Este es un riñón, corte de riñón, y aquí se ve el infarto. Nítidamente un infarto arterial. La diferencia está, esto lo han visto en el laboratorio, en un problema de que la necrosis de toda la cortical del riñón se puede ver en un problema de flujo de sangre disminuido muy severamente al riñón, sin que haya un bloqueo completo. Y eso se le llama necrosis tubular aguda, porque si hubiera sido un infarto por bloqueo completo sería así. Pero aquí lo que se ve es el riñón en toda la cortical completamente necrosada, porque los túbulos proximales son los que se han dañado y no un segmento que es el área de Martín. Acá, igual, en el corazón es un órgano sólido, por eso no se ve en forma de triángulo.
aquí se ve el infarto. Esto ya está inclusive organizado, la zona blanquecina es porque ha habido un infarto en esa época un poco más antiguo en esta área, y aquí está nuevamente haciéndose un infarto que al principio fue blanco y está haciéndose ya con sangre. Este otro, vuelvo a repetir, un cerebro en la cual toda esta zona está infartada. A comparación de un corazón donde la cicatriz es esta, o acá mejor, en esta zona, porque ha tenido también un infarto acá, pero esto está cicatrizado porque ha sido reemplazado por tejido fibroblástico. En el cerebro, toda esta zona del infarto no se reemplaza con nada y queda así, una ausencia completa del parénquima cerebral. Es un hueco. Esto finalmente son los dedos del pie, y la cual es lo que se le llama la gangrena o el infarto por un bloqueo de una de las ramas de la arteria femoral, y después la tibial, y después la pedia. Una de esas ramas de esa pedia ha hecho que falta de oxígeno y haga un infarto. Al principio era blanco, pero con el tiempo se hace de este color y se infecta. Ese es el problema de los infartos. Bien, ahora vamos a hablar de otra parte, lo que tienen que conocer, porque este es el plan de cada día de los médicos, que tienen que saber manejarlo bien en los hospitales y en la parte de emergencia. Es el shock. El shock es un proceso, es un problema de sistémico. Es una falla en el flujo sanguíneo con repercusiones sistémicas. Y hay varios tipos, como ven acá. Un shock tipo cardiogénico, que puede verse en un infarto del miocardio, en una ruptura del ventrículo, en una arritmia, en un taponamiento cardíaco, en una embolia pulmonar. Todos ellos, ¿qué va a causar? Falla de la bomba, falla de la función cardíaca. Y el problema es ese. No hay salida de sangre. Ese es un shock. Pero no solamente es la causa, suponiendo que el corazón esté bien. El problema no es eso, sino una falla en la cantidad de líquido intravascular. Hemorragia, pérdida de líquido en cantidades por una serie de razones, desde traumas, quemaduras, en fin, una serie de causas, y que va a producir una falta de volumen. Y el otro shock, que es el séptico, es una de las cosas más complicadas para manejar, pero igual que el cardiogénico cuando hay un problema de estos. Pero el séptico tiene otras condiciones. Es por una serie de razones, desde un sobrecrecimiento bacteriano, por infección sepsis gram negativo, por gram positivos, por hongos, por superantígenos. Pero al revés del anterior, aquí va a haber una vasodilatación periférica, en nosotros hay vasoconstricción, porque la lesión y la actividad del daño en esto no está en los vasos grandes, sino en los pequeños.
y va a producir una serie de cambios y de procesos, como dice ahí, de la activación en la cascada de las citoquinas. El término griego de sepsis significa putrefacción, en su caso. Es una respuesta desproporcionada, inapropiada del organismo ante una infección. De ahí viene un término que es la respuesta inflamatoria sistémica, o es un término que se usa, o el otro que se ha usado hace muchos años, es lo que se llama la falla de la liberación de las citoquinas. Es un proceso complejo, como del septo. Puede originarse en cualquier sitio del cuerpo y hacer una diseminación. Eso ya lo vamos a ver cómo. Hay muchos síntomas y varía de gravedad en gravedad dependiendo del cuadro, si es largo, si es corto. Y uno de los signos más relevantes que tiene este sepsis es la fiebre. Ya dijimos, acá vamos a añadir otros más: shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock séptico. Y hay dos más acá: el anafiláctico y el neurogénico. Son dos que no son tan usados, tan frecuentes. El anafiláctico sí es de importancia muy rápida y de intervención absolutamente veloz, porque si no, el paciente se puede. Es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Y el neurogénico es por una lesión cerebral. Aquí hay lipoproteínas producidas por las bacterias patógenas. Va a producir actividad del factor de necrosis tumoral, va a actuar las interleuquinas, todas las interleuquinas que conocen, el famoso PAP, y hay muchos otros mediadores que lo vamos a ver. Cuando esta lipoproteína, vamos a suponer que es una persona que se lesionó, se hizo un trauma en un accidente y se cortó la pierna, pero no muy corta, no muy grande, pequeño, y se contaminó. Entonces, vamos a decir que esta lipoproteína tiene cantidades bajas de ingreso. Va a activarse los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, va a activar las células endoteliales y va a hacer lo que ustedes han conocido al principio, la inflamación local. Nada más. Una activación de complementos, pero local. Pero si ese paciente no se cura, no se lava, no se limpia esa herida, va a comenzar a haber mayor cantidad de estas lipoproteínas y va a ser mucho más moderada estas cantidades y va a tener fiebre, actividad del encéfalo, va a haber lo que se llama actividad de los reactantes de fase aguda, va a activar la médula ósea donde va a producir leucocitos y esto ya tiene efecto sistémico. Y si este paciente se demora en llegar al hospital, ya la cantidad de las lipoproteínas son tan altas que va a comenzar a dañar el corazón, porque ya no va a funcionar bien, va a producir trombos en los capilares, va a producir las lesiones en el pulmón
que se le llama el síndrome del estrés respiratorio, y desde el punto de vista clínico todo esto se llama shock séptico. ¿Todo por qué? Porque no llegó a tiempo al hospital. Esto es lo mismo a partir de los negativos y los positivos, que son altamente patógenos, con la producción de estas lipoproteínas que activan desde los macrófagos, con mediadores antiinflamatorios, y todos estos elementos al factor de necrosis tumoral alfa va a actuar sobre los endotelios y va a hacer todo lo que hemos dicho para la formación de esta cuestión de los nódulos dentro del vaso sanguíneo. Estos productos microbianos, que son lo que ahí está, van a actuar sobre el endotelio, van a actuar sobre el complemento, van a actuar sobre el sistema de coagulación, el factor 12 y factores de necrosis tumoral, entonces cosas que van a actuar como procoagulantes, antifibrinolytíticos, va a actuar sobre las interleuquinas, ¿cierto? Va a haber apoptosis, en fin, una serie de cosas, y estos son los efectos. Con trombosis microvascular. La trombosis microvascular se llama coagulación intravascular diseminada. Va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos, una permeabilidad incrementada de los vasos sanguíneos de la microcirculación. Va a haber los efectos sistémicos que ya les dije, y va a haber una inmunosupresión. Al principio, tejido isquémico con insuficiencia renal, y después llega a ser lo que se llama el shock, una falla multiorgánica. Ese es el mecanismo por el cual aparece este problema. La coagulación intravascular diseminada es todo un evento que tiene que ser reconocido, porque eso va a producir lamentablemente las fallas de lo que es a partir de lo que se ve acá de destrucción de tejidos, de sepsis y de lesión endotelial. Esto lo hemos visto en hemorragia, pero vean lo interesante que es esto. Acá, todos estos, va a haber liberación de los factores que hemos dicho, de las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, la activación de una serie de los elementos que hemos dicho, los coagulantes, los antifibrinolytíticos, esas cosas. Eso se llama la trombosis de la microvascular. Eso va a producir una oclusión de los vasos pequeños. Y eso va a producir algo que se le llama la microangiopatía con destrucción de los hematíes. Y eso se llama anemia hemolítica microangiopática. Porque los vasos, los hematíes, en estos vasos que son arteriolas y capilares, que ahí está el problema, no van a poder pasar por los espacios que quedan. Ustedes saben de que un capilar va a pasar un hematíe, ese es el diámetro del capilar. Pero si ese diámetro del capilar está disminuido porque hay un coágulo que está ahí pegado, ese hematíe no va a poder pasar y se va a fragmentar. La microangiopatía hemolítica es eso. Y va a comenzar a haber anemia, además de todo lo demás.
Ustedes saben que un hematíe roto, ese hematíe sale de circulación. Entonces este shock va a causar todas estas cosas desde el punto de vista de la lesión que va a haber en diferentes órganos. Falla el síndrome respiratorio, necrosis focal del miocardio, necrosis centronuclear de los hígados, del hígado, congestión y hiperplasia del vaso sanguíneo y de los ganglios linfáticos, estrés, hemorragia y úlceras gástricas por estrés, necrosis tubular aguda, necrosis con múltiples focos de hemorragia superficial en los intestinos del tipo petequial, vasodilatación en los huesos. Y las fases de este shock son tres. Aparte de la fiebre, ¿no? Que es el que le dije que era uno de los más importantes. Fase no progresiva, en la cual es en la primera parte que les dije sobre el inicio del problema de una infección, una sepsis, en la cual todavía el cuerpo mantiene la compensación. En el cardíaco o en el hipovolémico va a haber gran vasoconstricción, porque eso es lo lógico, porque ahí el problema es el flujo sanguíneo. Ahí va a haber la piel fría, el pálido, porque está en vasoconstricción. En cambio, en el shock séptico está al revés, como ya les dije, ahí hay vasodilatación. Hablo de los capilares y de los arteriosos. La piel está muy caliente, muy eritematosa. Eso todavía es la fase no progresiva. Se puede resolver el problema. Porque si pasa a la siguiente fase, que se llama progresiva o descompensado, ya hay disnea, hay taquimia, hay cianosis, ya hay una hipoperfusión de las células, del tejido, hay un desequilibrio metabólico, por lo tanto, las células comienzan a hacer la glicólisis anaeróbica. Ustedes saben eso por bioquímica. La producción, el metabolito, el elemento de la glicólisis anaeróbica, ¿qué es? Es el ácido láctico. Y eso se puede medir en sangre y en el laboratorio. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Eso, por lo tanto, el pH de la sangre está disminuido, y ese pH disminuido daña el endotelio de los vasos sanguíneos, además de lo que ya está dañado. Y por lo tanto comienza a formarse la coagulación intravascular visible. Y la última fase es la irreversible. ¿Qué significa eso? Que ya está dañado, ya hay coagulación intravascular diseminada, hay alteraciones de la trombina, de la tromboplastina, tan prolongados, hay trombocitopenia, hay anemia hemolítica microangiopática y prácticamente no hay nada que hacer. La única posibilidad es que pueda todavía resolverse en la fase progresiva. Pero ahí va a haber la necrosis tubular aguda, en la cual tiene que ser ayudado, arreglar los electrolitos y una serie de cosas que se saben los intensivistas. Esto es coagulación intravascular diseminada, los capilares. Acá, no, riñón.
Bien, terminamos esto. Ahora sí comenzamos recién ahora este capítulo que es de los vasos sanguíneos. Como ven ahí, hay factores causantes de la enfermedad de los vasos sanguíneos. Esto es la red, un poco de la red de los vasos sanguíneos. La mayor parte del sistema cardiovascular deriva del mesodelo. Claro, las células endoteliales es lo mismo. Hay una excepción de origen del músculo liso, el canal aórtico y los vasos craneales que deriva de la cresta neural. Es lo único que cambia. Este es el sistema. Hay dos formas de verlo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos han puesto en este dibujo los vasos sanguíneos de alta presión y aquí los de baja presión. ¿Quiénes son los de alta presión? Las arterias. Claro. Básico. Los que tienen fibra elástica, aorta y vasos grandes. Claro, solamente los vasos medianos ya comienzan a tener la fibra elástica en la parte interna. El otro, la aorta, por ejemplo, tienen en toda la pared. Todos tienen músculo, bueno, solo el músculo. Las arteriolas ya no tienen fibra elástica, simplemente tienen músculo, que ya no es mucho, pero lo tienen músculo en la parte media, en la íntima, en la lenticia, y los capilares ya tienen más bien pelicitos, ya no tienen ni músculo. Y esta es la red. Y en el lado de baja presión prácticamente comienzan a aparecer las vénulas, los capilares, un poquito de músculo. Y después poco a poco van engrosándose con el músculo, pero es un músculo ya más desordenado, no es la misma, tiene igualmente la íntima, y aquí en los vasos más grandes, que es la vena cava, tienen el músculo más grande, más grueso, pero más desordenado. Y esto es. Esto es lo interesante. La superficie que ocupan estos vasos sanguíneos. La arteria, como ven aquí, y la vena que es aquí. Las grandes arterias ocupan muy poco espacio en el cuerpo. Ustedes ya saben dónde está. La anatomía es así. Poco espacio. Las arterias pequeñas, un poquito más, las arteriolas un poco más, pero la mayor cantidad de vasos que tiene el cuerpo son los capilares. Esa es la mayor red vascular, los capilares. Es esto, toda esta red. La velocidad con que la sangre viaja, evidentemente, va a ser mucho más veloz, y por eso medimos la presión arterial en los vasos grandes. En este caso, por facilidad, se ha reconocido y se ha descubierto que la presión a nivel de las arterias pulmonares son bastante buenas como para medir ahí la presión. Y es bastante fuerte. Pero los capilares no tienen presión, casi nada, porque van más lentos. Ahí no se mide. Puede medirse un poco en las arteriolas, ¿sí? Igual que la presión, que es esta. Y la velocidad con que va la sangre, igual. La velocidad con que va la sangre es muy alta en los vasos grandes, pero disminuye
algo vuelve la velocidad de la sangre en las venas por la presión. Y eso es muy interesante, ese cuadro. Todos los vasos están cubiertos por endotelios. Y eso es la característica principal de un vaso sanguíneo. Claro, todo depende de dónde esté esos endotelios también. Aquí arriba, la superficie que cubre este vaso está por endotelio. Por debajo de ese endotelio hay un espacio muy fino, muy pequeñito, y se ve una cosa clara, que es la íntima, en la arteria. Esto, la M, es la muscular, la familia, puro músculo, y esta es la dermis. Y aquí se ve el endotelio, una zona muy pequeñita, aquí, que es a mayor aumento, de la íntima, y aquí están viendo la elástica interna que se ve con estas flechas. Todo esto es la vena. En la vena es esto, más desordenado, es irregular el músculo, pero también tiene su íntima y el endotelio que tiene que cubrir. Y el de acá es una arteriola. Este es el tamaño de una arteriola. Es importantísimo. Entonces, todo depende en qué vaso estemos para que haya mayor cantidad de músculo liso y de la matriz extracelular en la pared de los vasos, arterias, venas, capilares. La función de la célula endotelial está muy fuertemente regulada en los estados de actividad y no actividad. Eso es revolución. Por eso es importantísimo el endotelio, en estados fisiológicos o fisiopatológicos, donde hay problemas ya de activación endotelial. Otra cosa interesante es que el endotelio no es lo mismo en todos lados. Por ejemplo, los capilares en el corazón, aquí, son continuos y no hay espacio. Deja lo que necesita el miocito al miocito y recoge lo que debe ser eliminado. El endotelio no tiene fenestraciones y la lámina basal es continua. Esta es microscopía electrónica. En cambio, en el glomérulo es otra forma, tiene fenestraciones y es por eso que es un tipo de endotelios para la filtración. Hay fenestración. Y aquí en la microscopía electrónica se ve esos espacios. En cambio, el otro que está acá abajo es en el endotelio de los sinusoides hepáticos. Son discontinuos, con largos espacios, está cerrado, pero hay espacios después que se abren. Paredes delgadas, están vacíos en la parte de aquí, que se abre, entonces hay una discontinuidad de eso en el sistema venoso. Es interesante la forma como estos vasos sanguíneos, estos capilares, estos endotelios de estos vasos
y morfológicamente hechos por la función que desempeñan esos vasos. Hay alteraciones como estos, son variantes anatómicas, los aneurismas celulares, eso se ve mucho a nivel del sistema nervioso central, que es un problema genético, evacuaciones de las arterias laparedes, que son problemas por una falla de la fibra elástica, que lamentablemente en el momento en que se divide la arteria, la fibra elástica no hay continuidad de la fibra elástica. Es un problema congénito. Y por lo tanto, la presión que hay sobre esas arterias poco a poco se convierte en un problema sanguíneo y en cualquier momento puede romperse. Eso generalmente se ve en el polígono de Willis. Las fístulas arteriovenosas son conexiones anormales. Eso en la laboratorio se ve la malformación arteriovenosa, por ejemplo. Es una falla en el desarrollo. Puede romperse esto y producir hemorragia. Y este otro, las displasias fibromusculares, que igualmente es un problema genético, en la cual el músculo, que tiene que haber una relación única entre la fibrosis de la íntima y la media, está alterada. Y comienza a haber engrosamiento del músculo. Y eso hace que disminuya la luz de esa arteria. Y si hay un problema de espasmo, va a producir una disminución del reflujo o del flujo vascular. Esto se ve mucho en las arterias renales. Esta displasia fibromuscular de la arteria renal produce un síntoma o una clínica muy característica, que es la hipertensión arterial. Bien, hablando de la presión. Esta es una fotografía, un dibujo de la presión arterial. La presión arterial está íntimamente relacionado a todo lo que hemos dicho de dos elementos básicos: el corazón y los vasos sanguíneos. Y dentro de los vasos sanguíneos, la resistencia periférica. Por lo tanto, la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Aquí hay el gasto cardíaco, tiene factores que influyen en la función de este gasto cardíaco, volumen sanguíneo y factores estimulantes. La resistencia periférica igual. Tiene elementos que van a ser factores humorales, o sea, constricción o dilatación, y factores neuronales, constricción y dilatación. Y también hay uno que va a haber, son factores locales de autorregulación, pero determinados, pero principalmente son estos dos: gasto cardíaco y resistencia periférica. Eso es. Entonces uno habla de la presión sanguínea, toda la vida el médico tiene que saber sobre la presión sanguínea. Y esto es una especie de balance. Acá está la normotensión, hay factores que influyen en la bajada de la presión y hay factores que influyen en la subida de la presión. Uno se pregunta, ¿la normotensión es estático? No, prácticamente no existe normotensión. No hay un equilibrio, no existe equilibrio. Es igual como mucha gente, muchos ahora que estamos en esta cuestión política,
dice que los partidos políticos son de centro, no, de derecha, de centro y de izquierda. El centro no existe, como el equilibrio no existe. Eso será temporal. Esto es temporal. Porque en nuestra vida diaria el flujo sanguíneo o está abajo o está arriba. Todo el tiempo. Cuando están ustedes estresados, eso está arriba. Cuando están relajados, está abajo. Es así. Pero claro, hay un estándar que se ha encontrado que le llamaremos manutención. Pero estas son las causas de una baja de presión, antibióticos atriales, o sea, de la vícula, hay vasodilatación, secreción de sodio y agua, va a hacer que disminuya la presión. Pero va a haber otros que va a haber aumento de volumen de sangre, una vasoconstricción, va a haber activación de la angiotensina, de la aldosterona, incluso para aumentar la reabsorción de sodio y aumenta la presión. Y así, ese es el movimiento constante en el flujo sanguíneo. Entonces, hay influencias genéticas y hay influencias medioambientales. Es un mapa antiguo, pero es muy claro. Defectos de la hemostasia en el sodio, va a haber una excreción insuficiente de sodio, retención de agua, aumento de volumen, aumento del gasto cardíaco, va a haber hipertensión. La vasoconstricción funcional, el estrés y todas esas cosas, va a activar la reactividad vascular, aumenta las hormonas natriuréticas y va a haber un aumento de la resistencia periférica, va a haber hipertensión. Y los factores ambientales, efecto del crecimiento y la estructura del músculo liso, aumento del grosor de la pared, persistente, permanente, va a haber aumento de la resistencia periférica y va a haber hipertensión. Ya, estos dos factores influyen en todo. Unos más, otros menos. Por lo tanto, la lesión vascular está asociada a una disfunción de la pérdida de células endoteliales, estimula tanto el reclutamiento o proliferación de las células del músculo liso, como la síntesis de la matriz asociada con el consiguiente engrosamiento de la hembra. Acá están todos los factores, desde el elemento semigénico de las células mesenquimales para la formación del músculo liso, pero después células asociadas a la matriz, la formación de células escumosas, hay reparación, hay macrófagos y la activación de las células endoteliales. Todos estos. Por lo tanto, las células del músculo participan tanto en la reparación vascular normal como en los procesos, como en la aterosclerosis, que ya vamos a saber qué es eso. Cuando es estimulado por diversos factores. ¿Qué cosa hace el músculo liso, la célula del músculo liso? Prolifera, hace una sobreregulación de la matriz extracelular, con formación de colágeno, elastina, proteoglucanos, y elabora factores de crecimiento y ciclo. Entonces, las células del músculo liso están acá tranquilos, con un paso normal, por actividad a partir de las células endoteliales comienzan a migrar al espacio pequeño que es de la zona de la íntima. Y hacen todo esto. Una arteria normal
llama arterioloesclerosis hialina, donde es reemplazado el músculo liso por un material hialino, y la arterioesclerosis hiperplásica, donde hay mucho más músculo liso de lo normal, hay proliferación de músculo liso. Aquí abajo, la arterioesclerosis hialina, y acá la arterioloesclerosis hiperplástica. Un dibujo: arterioloesclerosis hialina, arterioloesclerosis hiperplástica o hipertrófica. Para muchos es lo mismo, para nosotros no. Acá se ve cómo disminuye la luz, igualmente acá. La hipertensión. Vean arriba. El 90 al 95% de todas las causas de hipertensión, o de la causa de la hipertensión, se llama hipertensión esencial. ¿Qué es hipertensión esencial? No se sabe. Los dos factores que hemos visto: hereditario y multifactorial. Pero hay otro que se llama la hipertensión secundaria, donde sí tiene una causa muy bien definida. Ahí abajo está: renal, endocrino, cardiovascular y neurológico. Para que un paciente sea detectado, sea diagnosticado de hipertensión arterial, esencial, tiene que descartarse la hipertensión secundaria. Entonces hay que hacer el esfuerzo de desechar, de eliminar todo lo que dice ahí hipertensión secundaria, para quedarse solo con la hipertensión esencial. Bien, arteriosclerosis. Hemos visto acá unas cosas. Aterosclerosis y aterosclerosis. El otro término que ustedes van a ver en los libros es la arterioesclerosis. Va a ser lo mismo: aterosclerosis o arteriosclerosis. Para efectos prácticos, didácticos, lo vamos a apuntar. Ya vimos que es la arterioloesclerosis. Dos ejemplos muy mínimos. La esclerosis calcificada de la media, eso lo van a ver en el laboratorio. Y la hiperplasia intimal fibromuscular, eso ya lo vimos en el problema genético. Nos quedaremos en esto. A ver, rápidamente. Este es una tabla estadística de las columnas, en la cual al final acá, en mujeres 56.4 y en hombres 57.5. ¿De qué? De un factor estimado a 10 años de que esta gente va a tener problemas cardíacos. Un problema típicamente cardíaco. Ahora vean acá, 5.5 y 8.5. Son los dos extremos. 50 y tantos % de posibilidades que a los 10 años va a tener un problema cardíaco. 56.4, 57.6. Siempre y cuando haya estos factores asociados. Una presión sistólica de 120 va a tener esto, pero justamente con un colesterol de 200
220 por los índices normales, un HDL de 50 para abajo, de 50 para arriba, una diabetes que no tiene, que no fuma y que en el electrocardiograma el ventrículo izquierdo esté normal. Pero si va a tener una presión sistólica de más de 160, un colesterol de 280, un HDL de 35, que tiene diabetes, que fuma y que su electrocardiograma está mal, va a tener la posibilidad a 10 años de tener un problema cardíaco severo. Eso es. Entonces, estos factores influyen mucho. Y vamos a echarle la culpa a uno de los elementos de la alimentación, el básico, que es el LDL. En el intestino todos ingerimos lípidos, ya después van a aprender, o me imagino que aprendieron ya en química, me parece esto, al intestino y al vaso linfático entran kilomicrones. Estos kilomicrones van a ir a los capilares por la acción de la lipasa de la lipoproteína, y estos a su vez van a fragmentar a estos kilomicrones en cantidades, lo va a hacer en pedacitos, que se llama los kilomicrones residuales, que van a ir al hígado en medio del receptor ApoB, y allí van a metabolizarse o se quedan ahí. Y otro poco va a ser el HDL. Son kilomicrones muy fragmentados, muy pequeñitos, de alta densidad. A su vez, este hígado va a producir el LDL de muy baja densidad, que va a volver a hacer la misma cosa que acá, y va a volver a entrar acá, o va a convertirse en lipoproteínas de baja densidad. Y estos son los que van a ir a los tejidos extrahepáticos. La mayor cantidad de esto es el problema. Un LDL está compuesto de estos elementos: proteínas 22%, son lipoproteínas por si acaso, triglicéridos 10%, colesterol esterificado 47%, fosfolípidos 21%. Hay otros más, pero esos son los más interesantes. Entonces acá viene la cuestión esta de los modificables y no modificables para el factor de riesgo de la arteriosclerosis. Los que no se pueden modificar, lo demás genético, porque hay pacientes lamentablemente que tienen la cuestión de que hay una falla en el metabolismo y va a haber arteriosclerosis más severa, más gente más joven. Historia familiar, la edad y ser del sexo masculino. Pero resulta que las mujeres, después de la menopausia, se convierten como si fueran hombres, porque la cuestión hormonal de alguna manera los protege. Que la premenopausia. Y los modificables son estos: hiperlipidemia, cuestión de dieta; hipertensión, no tener, o si se tiene se controla; no fumar; no ser diabético y no tener problemas inflamatorios. Después hay otros problemas, hay otros factores adicionales. La inflamación se puede determinar por la proteína C reactiva. Niveles de colesterol, ya dijimos. En realidad, el inferior a 130 es porque el LDL está íntimamente relacionado al factor de riesgo que tiene esa persona. Lo normal está entre 130 y 160.
Cuanto más alto es peor. Acá se ha puesto inferior dependiendo del factor de riesgo que tenga. La hiperhomocisteínemia, que es un problema genético, síndrome metabólico, ya ustedes tienen que aprender qué es síndrome metabólico también siempre para esos niveles de las lipoproteínas, niveles elevados de procoagulantes, la hematopoiesis renal, que es bien interesante porque eso ayuda a pensar de que hay células, stem cells, que son mutaciones de estos, que ayudan a que pueda haber más rapidez el problema de la coagulación. Otros factores asociados, difíciles de cuantificar, incluyen la falta de ejercicio, evidentemente no se sabe cuánto se verifica, estilo de vida competitivo, estresante, y la personalidad tipo A. A ver, patogénesis. Es una respuesta inflamatoria. La arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica de la pared arterial o previa lesión endotelial. Entonces imagínense acá, esta es una arteria muy corriente en la cual hay una serie de condiciones. Ya vimos los factores modificables, no modificables, que son todos estos. ¿Qué va a ser? Disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a hacer que las células que están dentro del vaso sanguíneo, especialmente el monocito, porque comenzó a entrar las lipoproteínas, el LDL, ¿a dónde? A la íntima. El LDL se mete a la íntima y los monocitos lo siguen. Cuando está el LDL metido en la íntima, ya entraron los monocitos y se convierten en macrófagos, y el músculo liso va a migrar hacia la íntima, como ya dijimos, y también se va a convertir en macrófagos. Y a su vez, el linfocito T va a ingresar a este sitio, que es la íntima, que se está organizando para activar al macrófago, y el macrófago comienza a ¿qué? A fagocitar. ¿Qué cosa? Al LDL. Comienza a fagocitar. Este es un proceso que dura años. Este proceso hace que la íntima se roce, se deposite estos elementos acá. Estos restos de lípidos que están acá es porque reventaron los macrófagos y soltaron todo el contenido a este sitio. Hay muchos otros macrófagos igual, hay linfocitos, hay fibroblastos, hay una serie de elementos acá que constituyen lo que se le llama la placa ateromatosa. Eso es una arteriosclerosis. Esto es lo mismo. Entra el LDL, entra los monocitos, entra el músculo liso, se transforma en esto, y ahí con respuestas inflamatorias y los linfocitos T que activan y hacen la muerte celular, estos por el volumen de LDL que están acá, y sueltan elementos de la inflamación. Y ahí está. Acá está el tejido fibroso, porque es una respuesta. El músculo liso también ha migrado, han inhibido la pared, porque esto está creciendo y creciendo, y uno de los problemas es que se raja, se rompe, y libera factor tisular. ¿Y qué cosa es cuando hay factor tisular libre? Forma un coágulo y forma un trombo.
dividir en dos partes, la fase preclínica y la fase clínica. ¿Por qué se dice preclínica? Porque no hay síntomas, no hay nada. Eso está en silencio, silente, pero está avanzando. Comienza de una arteria normal a partir de un pequeño depósito, se llama estrías grasas, una pequeña lesión, como ya dijimos. Después comienza a aparecer más fibroblastos, se hace un bulto acá, en la íntima, se llama placa fibrograsa, y después, en la parte final, ya es una placa avanzada, la placa arteriosa, con todos los elementos que dijimos. ¿En qué momento se convierte en una fase clínica? Cuando una arteria se rompe y hay síntomas, hemorragia y todo lo que sea. O si no, se comienza a disminuir la luz y hay un trombo que incluye toda la luz. ¿Qué hay? Parte. Entonces, en toda la clínica que ya hemos hecho. Por otro, hay una severa estenosis. ¿Cuál es la clínica? De isquemia. Eso es. Aquí hay una estría grasa y se ve, pero acá abajo le han puesto la flecha. Acá. Y lo interesante es que comienza en los sitios donde se hace la división del vaso sanguíneo, de la arteria. Por ahí es, alrededor, las zonas amarillentas, que aquí está. Poquito a poquito comienza a engrosarse. Es en el transcurso de los años. Y aquí, como van a ver en el laboratorio, una persona joven, la aorta, 30, 40 años, esta es una persona de 60, 50, 60 años, 70 años, esta es una persona de 80 años para arriba. Pero eso es relativo, eso depende de qué, de todos los factores que ayudan a la arteriosclerosis. Porque hemos visto arterias así en un paciente de 50 años. Y hemos visto en personas de 80 años con esta arteria. Es mucho más raro esto no. Donde no hay mucho problema. Hay, pero no es tanto. Esta es una arteriosclerosis severa, donde la placa está debajo, de acá, donde una autopsia que hicimos, jalamos la aorta y se rompió. Eso no puede romperse fácilmente, es como una cáscara de huevo, cantidad de colesterol metido uno íntimo. Acá hay varios ejemplos. Trombo, aquí está engrosada la pared, como ya vimos en el ejemplo de la antes del trombo. Acá, aquí se está formando, igual acá, formándose un coágulo, acá, igual, y aquí está la arteriosclerosis con estas cristales que son simplemente de colesterol. Estas placas pueden romperse, pueden ulcerarse, puede haber hemorragia, puede erosionarse, son complicaciones de la placa arteriosclerosis. ¿Ven? Acá. Una placa. Acá, pura fibrosis, prácticamente ya no tiene músculo. La ajustas un poquito de músculo. Y aquí están los lipófagos o los macrófagos espinosos con colesterol. Y estos puntos negros que se ven aquí están comenzando a depositarse calcio. Es otra complicación. Entonces, los cambios agudos en la placa, por ejemplo la ruptura, la fisura, la erosión, la hemorragia, son eventos agudos.
Pero hay una situación interesante también. Aquí está la placa ferromatosa y aquí está la capa fibrosa que está justo por debajo del endotelio. Acá hay posibilidad de que esto pueda crecer, y ulcerarse y dañarse, y crecer esta placa ferromatosa. Pero resulta que a veces este componente fibroso es tan intenso y tan fuerte que delimita la parte interna de la placa ferromatosa. Puro colesterol aquí en la parte central. Ha disminuido la luz del vaso, pero no se va a afectar. Esa es una forma de verlo. Este es un paciente que tiene una severa hipertensión arterial, una causa de hemorragia cerebral aguda, que se le llama el stroke, una hemorragia muy aguda, y muerte súbita es por hipertensión arterial no controlada. Y aquí ven ustedes otro problema de un paciente que tiene hipertensión arterial con engrosamiento de la pared ventricular. Comienza a dilatarse la aorta y en uno de esos pulsos muy fuertes, porque este músculo va a disparar en la sangre muy fuerte, va a romper el endotelio y va a meterse la sangre por la zona de la íntima y va a correr por la zona de la íntima. Eso se llama aneurisma disecante o disección de aorta. Ya no se le llama aneurisma, ahora se llama disección de aorta. Una consecuencia de esa disección de aorta es un taponamiento cardíaco, sangre en el espacio pericárdico, porque por retrógrado o flujo retrógrado se va a meter la sangre. La fibra elástica, que es normal como se va a destruir, se va a lesionar, y aquí está la sangre por donde está corriendo. Comenzó por la íntima y se metió en la parte más interna de la aorta y comienza a correr por ahí la sangre. Ahí. En la aorta abdominal, este es un aneurisma. Y acá se ve. Acá, este globo, la aorta abdominal. ¿Cuál es el problema? Esta es una aorta en la cual se ve ese globo, donde la parte de la denticia se está rompiendo. Si esto se pega, se rompe completamente, va a haber el sangrado, que es la consecuencia de un aneurisma roto. Han cortado longitudinalmente esta aorta y han visto que son placas de fibrina que están cubriendo prácticamente toda esta sangre. Esto se llama una aneurisma arteriosclerótica. Por consecuencia de la arteriosclerosis. Aquí, en las llagas, arteriosclerosis. Por lo tanto, la arteriosclerosis, ¿qué produce? Infarto miocardio, infarto cerebral, hipertensión, aneurismas, hígado. Todo lo que hemos visto más o menos está relacionado al daño de la arteria. Y esa es disminución de la luz con engrosamiento de la íntima. Todo esto. A veces en el pulmón sucede esto. Un problema de disminución de la luz acá por hipertensión y comienza a haber nuevos vasos que se están formando porque tienen que salir.
y esta es la consecuencia de un problema vascular de oclusión de la arteria, en la cual se necrosa el dedo, se necrosa el talón, hacen úlceras, por lo tanto, lo único que queda es amputado. Bien, finalmente, las vasculitis. Este es un ejemplo muy típico, muy interesante, para que se acuerden. Es un problema de la vasculitis, de la inflamación de la pared de los vasos asociada a manifestaciones sistémicas. Se puede reconocer por complejos inmunes, el famoso ANCA, o anticuerpo anticélula endotelial. Y afectan diferentes vasos, y esto es interesante. Cuando afecta los vasos, cuando es una vasculitis de vasos grandes, aorta, ramas grandes, extremidades, se le llama arteritis de subagigantes, o arteritis de la temporal, o arteritis de Takayasu. En la clínica eso lo pueden identificar más, pero son lesiones de tipo granulomatoso. Cuando los vasos son medianos, arteria grande, órganos o vísceras o las ramas, se llama poliarteritis nodosa o enfermedad de Kawasaki. Son inflamación necrotizante, compromete las arterias renales, las arterias pulmonares, o ganglio linfático, en el Kawasaki, por ejemplo, es eso, arterias con síndrome de ganglio linfático, y la arteria coronaria también puede ser. Y las vasculitis de vaso pequeño, arteriolas, vénulas, capilares, a veces pequeñas arterias, pero es más raro, más son arteriolas, vénulas y capilares, son las famosas granulomatosis de Wegener, síndrome de Church-Strauss y poliangiitis microscópica. Producen lesiones granulomatosas de Wegener, de Church-Strauss, y la poliangiitis microscópica son vasculitis necrotizantes. Muy bien.